Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a continuar con el ingeniero y comentarles que nos hemos quedado en esta parte de las piernas, el cuerpo y los bracitos. Entonces ahora vamos a realizar la unión. Nos hemos quedado con 12 puntos bajos en cada brazo y nos hemos quedado con 30 puntos bajos en el cuerpo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar la unión por la parte de atrás. Entonces vamos a hacer la unión. Recuerden que el bracito, el dedo nos tiene que quedar para la parte de adelante. Este sería el dedo y nos tiene que quedar la parte de adelante. Más o menos ustedes lo centran donde les podría quedar y pues lo vamos a unir en este momento. De la parte del brazo vamos a tomar 6 puntos bajos en la parte de abajo y vamos a unir con el cuerpo solamente 6 puntos bajos. Ahí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Entonces ya uní los 6 puntos bajos. El dedo me queda para la parte de adelante y ahora voy a tejer en la parte del frente. Voy avanzando tejiendo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que realizo los 9 puntos, voy a colocar el siguiente brazo y también voy a colocarlo con los 6 puntos bajos. Recuerden que el dedo me tiene que quedar en la parte de adelante. Entonces coloco nuevamente y tejo 6 puntos bajos y 6 puntos bajos del brazo y 6 puntos bajos del cuerpo. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos tomado 6 puntos del brazo y 6 puntos del cuerpo. Y ahora voy a tejer los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llego al punto de inicio. En total en esta fila yo tengo 30 puntos que hablamos en la fila número 47 con 30 puntos bajos, que ha sido la unión de los brazos con el cuerpo. Ahora vamos a juntar los puntos de la parte de arriba y vamos a tejer la misma secuencia prácticamente. Tejemos los 6 puntos bajos del bracito y también vamos a tejer, ahí vamos a tejer los puntos del brazo de la parte de arriba. Ahí tengo 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Luego, una vez que hemos ya tomado los puntos de la parte de arriba del brazo, de los 6 puntos que nos quedaban, ahora vamos a seguir de la parte del frente los 9 puntos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que tomo los 9 puntos bajos de la parte frontal, ahora voy a tejer los 6 puntos nuevamente del brazo. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego tejo de la parte de atrás nuevamente los 9 puntos. Ahí tengo 1, ahí tengo el segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta fila hablaríamos que estamos culminando esta fila número 48 con 30 puntos bajos porque se ha realizado la misma secuencia. La fila número 47 se hizo 6 puntos bajos del brazo, 9 frontal, del siguiente brazo 6 y de la parte de la espalda también 9. Entonces estamos en la fila número 48 que se repitió la misma secuencia. Ahora vamos por la fila número 49 y en esta fila número 49 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. Ahí tengo 1, 2, 3 y procedo con la disminución. 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir durante 6 veces hasta poder finalizar con 24 puntos bajos. Finalizado la fila número 49, ya tenemos nuestros 24 puntos. Acá hacemos un cambio de color y vamos a cambiar al color piel, en el cual vamos a tejer solo por una sola hebra, que abramos por la hebra de atrás y tejemos los 24 puntos. Una vez que finalizamos esta fila, ahora vamos a ingresar lo que es un poco de relleno. Una vez que ingresamos ya el relleno, entonces vamos a seguir tejiendo con el color piel 2 filas más, que hablamos la fila número 51 y 52. Tejemos los 24 puntos bajos y luego finalizamos estas 2 filas. Entonces aquí terminamos con un punto deslizado y dejamos hilo para coser a la cabeza. Luego vamos a hacer un detallito una vez que ya lo tenemos finalizado el cuerpo. Aquí en la parte del cuello vamos a hacer como tipo el borde del abrigo. Entonces tomamos por aquí más o menos, vamos a dejar 2 puntos, ya la idea es que dejemos aquí 2 puntos. Entonces vamos a tomarlo por aquí, lo ingresamos el hilo y hacemos un nudo.
jalamos y quiere decir que vamos a hacer por este borde de aquí que vemos, por este bordecito vamos a hacer puntos medios. Una vez que tejo toda esta fila con medios puntos, entonces ya llego a mi punto de inicio. Recuerden que nuestra separación es de 1-2 puntos y ya estoy finalizando. Finalizo con una cadena y cortamos el hilo. Una vez que cortamos el hilo, entonces lo vamos a ingresar por dentro. Una vez que aseguramos por dentro, cortamos. Entonces el abrigo del ingeniero nos va a quedar así, el cuellito. Ahora vamos a realizar lo que es el bolsillo. Acá hay un detalle de un bolsillo. Vamos a hacerlo en la parte de las piernas y vamos a realizarlo con el color, el mismo color de la ropita. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego vamos a realizar, dejamos una cadena y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego hacemos una cadena y nuevamente volvemos a tejer la siguiente fila, la fila número 3. Tejemos los 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena y cortamos el hilo para poder unir y esta parte también ya lo vamos cortando. Luego vamos a coser con una aguja y vamos a unir esta parte. Lo vamos a colocar en la fila número 24. Desde aquí vamos a contar hasta la fila número 24. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Si no, también vamos a contar de aquí, de este bordecito que hemos dejado, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a contar también lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, más o menos aquí vamos a colocarlo, tratamos de centrarlo, que nos quede entre en medio estos 4. Y acá tomamos el hilo y cosemos. Y una vez que finalizamos, ya solamente nos queda esconder el hilo y luego vamos a cortar. Ya contamos con la parte del cuerpo donde hemos realizado lo que son los bolsillos del pantalón.
Y ahora vamos a hacer lo que es el chaleco, en el cual vamos a realizar 22 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y luego la segunda fila vamos a tejer, dejamos un punto y luego tejemos 21 puntos bajos. En la fila número 2 he terminado con 21 puntos bajos. Ahora voy a tener la fila número 3. En la fila número 3 vamos a cambiar el punto donde lo vamos a realizar medios puntos altos toda esta fila, pero también recuerden que vamos a hacer 21 aumentos. Es decir, que al finalizar esta fila número 3 yo voy a estar finalizando con 42 medios puntos altos. Así que se va a realizar un aumento en cada punto. Vamos a realizarlo con medios puntos. He culminado la fila número 3. Ahora en la fila número 4 realizo 2 cadenas al aire, en el cual voy a hacer tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Realizo 6 medios puntos y voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos el hilo y en la parte de aquí vamos a dejar 9 puntos. 2, 4, 6, 8, 9. Y en el siguiente vamos a colocar el medio punto. Esta parte de acá sería la parte de adelante. Aquí tenemos lo que es el brazo y acá vamos a tejer la espalda. Aquí en la espalda vamos a tejer 12 medios puntos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora vuelvo a realizar nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a dejar de igual forma 9 puntos bajos. 9 medios puntos, 2, 4, 6, 8, 9. Y luego tomamos en el siguiente. Sería para el siguiente brazo. Lo seguimos trabajando con medios puntos y vamos a trabajar los que nos quedan, que hablaríamos de 6. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. En total en esta fila yo estoy finalizando con aproximadamente 34 puntos, 34 medios puntos. Realizo 2 cadenas y me voy a regresar nuevamente tejiendo por la siguiente fila, que hablaríamos de la fila número 5. Entonces en la fila número 5 vamos a tejer toda esta parte de aquí, incluido las cadenas. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y termino con 34. Entonces hago nuevamente 2 cadenas y la fila número 5 he terminado con 34 medios puntos. Y ahora vamos a tejer desde la fila número 6 hasta la fila número 14. Vamos a tejer los 34 medios puntos. Ya he finalizado, me encuentro ya en la fila número 14. Entonces aún no voy a cortar lo que es el hilo porque vamos a hacerle un acabado a nuestro chaleco en el cual vamos a ir realizando la parte de aquí, el bordecito. Entonces empezamos por aquí haciendo medios puntos. Vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí he realizado 12 medios puntos como acabado y ahora hago una cadena y voy a empezar a hacer un acabado de puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿para qué? Para que el chaleco nos quede con este diseño de con una esquina en la parte de aquí. Los puntos les puede variar dependiendo en este caso donde ustedes lo pueden ubicar. Si le puede salir los mismos puntos como también le puede salir menos o más, porque esto varía dependiendo a los lugares donde ustedes lo coloquen. Si le sale menos o más no hay ningún problema, la idea es que pueda quedar aquí con esta esquinita. Y una vez que llegamos a esta esquina del cuello hacemos una cadena y aquí vamos a ir tejiendo lo que son puntos deslizados. Todo este borde del cuello lo vamos a tejer con puntos deslizados. Una vez que finalizamos el cuello con puntos deslizados, vamos a llegar a la siguiente esquina en el cual vamos a hacer una cadena y vamos a tejer los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tejo los 6 puntos bajos, ahora nuevamente una cadena y empiezo con los medios puntos
como lo hemos venido trabajando en el otro aquí, y voy a tejer nuevamente hasta finalizar. Pues acá realizo lo que es una cadena y unimos con un punto deslizado, y luego ya estaríamos acá teniendo lo que es el diseño de nuestro chaleco en ambas partes, y nos estaría quedando de esa forma. Aquí solamente cortamos y escondemos este hilo. Y luego tomamos lo que es hilo de costura de 6 hebras aproximadamente, y por esta parte de aquí vamos a hacer las franjas del chaleco, y lo vamos a colocar más o menos en esta fila, en la de aquí. Vamos a ir cosiendo y lo vamos a ir colocando de esta forma. Más o menos sería entre la fila 12. En la fila 12 lo vamos a colocar y vamos a ir así cosiendo toda la vuelta. Una vez que llegamos al inicio, nos va a ir quedando por dentro así, y una vez que llegamos al inicio sacamos el hilo y lo volvemos a ingresar. Y ahora vamos a dejar estas dos franjas, vamos a dejar esta, y aquí vamos a realizarlo. Entonces ahora regresamos nuevamente y lo vamos a ir tejiendo. Esta parte de aquí no lo vamos a tejer, lo vamos a dejar libre, solamente vamos a ir tejiendo aquí. Y así es como nos queda. Lo volvemos a ingresar por dentro, así nos queda por dentro, y así estamos teniendo las franjas de nuestro chaleco. Y luego vamos a dejar un espacio de 1, 2, 3 y vamos a colocar nuevamente por aquí, y vamos a seguir tejiendo para la parte del brazo. Y en el caso del bracito vamos a ir girando así, y vamos girando. Y así sucesivamente lo vamos a ir realizando hasta poder llegar a la parte de aquí. Una vez que llegamos al punto de inicio, sacamos el hilo y lo tratamos de esconder. Entonces este hilo lo vamos a esconder por aquí para que no se pueda notar. Si no, también podemos hacerlo un nudo, o si no, podemos esconderlo por aquí. Ahí le hemos quemado un poquito como para que no se pueda ir lo que es, lo queman con cuidado si en caso desean, si no lo pueden dejar ahí nomás.
Una vez que realizo así de esta forma el chaleco, entonces ahora voy a hacer la siguiente franja. Vamos a hacer lo mismo que hemos realizado en la parte de aquí con este de aquí. Así es como finaliza el borde por dentro. Lo he quemado un poquito para que no se pueda salir. Si ustedes desean lo pueden quemar, si no, de igual forma no hay ningún problema. Y acá lo he realizado lo que es el bolsillo, y vamos a realizar este bolsillo de la parte de arriba, en el cual vamos a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Dejamos una cadena y ahora vamos a tejer solamente 1, 2 y 3. Y ahora vamos a tejer nuevamente otra vuelta de los 3 puntos bajos. Y simplemente cortamos. Y este también lo cortamos porque es el inicio. Y ahora esta tirita la vamos a coser. Aquí lo tenemos y lo vamos a ubicar en la parte aquí en esta parte, aquí, más o menos en esta dirección. Entonces acá ya lo tenemos al bolsillo y por dentro solamente hacemos un nudo. Y aquí también le vamos a colocar otro bolsillo más en la parte de abajo, en el cual vamos a realizar lo que es 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos una y luego tejemos 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Hacemos una cadena al aire y ahora regresamos nuevamente tejiendo los 4 puntos bajos. Finalizo. Les comento que les estoy grabando de madrugada porque en el día hay mucho ruido y al parecer en la noche también. Así que por aquí estamos. Si me escuchan un poquito afónica es porque estamos de madrugada grabando, y les comento que aquí vamos a coser. Lo unimos, dejamos este espacio adelante y lo unimos en esta fila, en la segunda franja, ahí. Culminamos aquí. Una vez que culminamos, por dentro podemos hacer un nudo
y una vez que realizamos un nudo lo escondemos por dentro el hilo. Entonces así es como hemos realizado lo que es el chaleco, y ahí lo tenemos con sus bolsillos. Aquí solamente lo vamos a colocar. Acá lo tengo el cuerpo y lo colocamos con los bracitos y hacemos lo mismo con el otro bracito. Y así es como vamos avanzando con el ingeniero con su chaleco, y acá lo tenemos. Ya es de madrugada, entonces voy a descansar y el día de mañana continuamos nuevamente grabando. Así que mientras tanto ya les voy avanzando para que ustedes puedan ir avanzando y a lo mejor puedan culminar con este precioso proyectito. Y pues nada, nos vemos en un próximo tutorial.